Hola mis Naturlovers, ¿cómo estáis? ¿Cómo va ese 2021 tan esperado? Pues espero que muy bien, sobre todo después del vídeo de hoy en el que os voy a desvelar uno de los alimentos más medicinales y versátiles que hay en la cocina. Porque no hay salud sin una despensa healthy, y no hay despensa healthy sin su kuzu. Sí, he dicho kuzu, ya sé que suena chino, pero es porque lo es, tal y como ya os conté en la receta del chocolate espeso. ¿Os acordáis? Pero hoy se merecía un capítulo aparte para él solito por todas sus múltiples propiedades y usos en cocina. Es ideal para contrarrestar empachos, desinflamar intestinos, combatir dolores de cabeza y muchas más cositas. Yo llevo enamorada de él desde hace más de 15 años y estoy segura de que os pasará lo mismo a vosotros también. Así que quédate aquí conmigo porque estás a puntito de descubrir todo lo que puede hacer esta maravilla de alimento para ti. Soy María Bajilio, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy te quiero hacer descubrir las bondades del kuzu, un alimento medicinal que no puede faltar en nuestro botiquín y en todo acto de autocuidado. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides sumando salud y mucho bienestar. Y sin haceros esperar más, vamos con las propiedades del kuzu. El kuzu es un almidón obtenido de la planta Pueraria lobata y extraído de sus raíces volcánicas que pueden llegar hasta alcanzar 2 metros de profundidad. Estas raíces son molidas, lavadas y secadas de manera tradicional y artesanal durante unos 90 días, dando como resultado este aspecto parecido al de unos trozos de tiza. ¿Y qué propiedades tiene? Pues el kuzu ha sido muy utilizado en la medicina tradicional china desde hace ya más de 2000 años por su poder antipirético, es decir, que ayuda a reducir la fiebre, y como antivomitivo. De hecho, se utiliza como agente desintoxicador del alcohol y para eliminar la adicción al mismo. Su capacidad ansiolítica es útil también en la desintoxicación de otras drogas y del tabaco. Y como ejerce de aliado de nuestro hígado, no solo alivia los efectos de la resaca, sino que previene la hepatitis y la cirrosis hepática. También neutraliza los tóxicos del intestino, mientras cuida y regenera nuestra piel y mucosas, tanto digestivas como respiratorias. Algo fundamental en la época y pandemia en la que nos encontramos ahora. Combate la acidez, reequilibra la microbiota intestinal y regula tanto el estreñimiento como la diarrea, lo que lo convierte en un alimento muy indicado para casos de colon irritable, entre otros. Su poder antiinflamatorio y antimicrobiano lo hace útil para aliviar cansancio, dolores de cabeza, migrañas y dolores musculoesqueléticos, así como para tratar las alergias, el asma y los procesos infecciosos como la bronquitis o gastroenteritis. Y por si todo esto fuera poco, que sepáis que su contenido en isoflavonas ayuda a tratar los síntomas de la menopausia, ya que regula los niveles de estrógenos de manera totalmente natural. Y no, la cosa no acaba aquí. También se le atribuye propiedades reguladoras frente a enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Reduce la presión arterial y los triglicéridos en sangre, mientras que aumenta la vasodilatación y capacidad de concentración y memoria. Si es que cuando os digo que es un alimento medicina a tener en nuestro botiquín, es por algo. ¿Y a qué sabe? Pues a nada. La verdad es que su sabor es muy neutro, lo que lo hace muy versátil en cocina porque adoptará el sabor de los alimentos que vosotros queráis. En cocina se utiliza como espesante para bebidas como la chocolatada que os enseñé, por ejemplo, o en cremas y salsas. Se disuelve primero en algo líquido y a temperatura ambiente para luego añadirse a la cocción del resto de los ingredientes. Es muy fácil. Y como remedio terapéutico de ataque se diluye una cucharadita de postre colmada de kuzu en una taza de agua. Se añade luego más agua y se pone a fuego lento durante unos minutos, removiendo bien hasta que quede más transparente. Y listo. Para darle sabor podéis añadirle un poquito de pasta de umeboshi o salsa de soja tambari, o si no, un chorrito de zumo de limón o de manzana. Pero es totalmente opcional, lo importante es tomarlo calentito. Y así obtenéis una pócima express ultra reparadora que con solo los primeros sorbos notaréis sus beneficios tanto a nivel físico como mental. Ya lo veréis. En mi casa nunca falta y espero que a partir de ahora en la vuestra tampoco. A saber que se conserva en un lugar seco y a temperatura ambiente. Y cuando lo compréis, comprobad siempre el etiquetado y que sea kuzu al 100%, sin mezclas con otras harinas. A no confundir tampoco con el arruruz, que es otro almidón totalmente distinto. ¡Larga vida al kuzu! Recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir mimándonos a través de la alimentación natural. Gracias por estar ahí y cuídate.